Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa, con un lenguaje claro, directo y objetivo. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Hoy en nuestra portada, echarán a todos. Odebrecht y Barata serán interrogados otra vez por coimas de más de 10 millones de dólares. Además, Diario Exitosa te regala 5.000 soles semanales. Son 20 premios de 100 soles, 10 de 200 y 2 de 500 soles. Solo tienes que tomar una foto al código que aparece en la portada del diario, anotar tu DNI y seguir las indicaciones que aparecen en el cupón. El próximo sorteo se realizará mañana y la lista de ganadores aparecerá el domingo 30. Compre y gane con el superbilletón de Exitosa, el diario del Perú. 8 y 8, tú estás en Exitosa. Continuamos con Nicolás Lucar y Manuel Rosa. ¿Sabían ustedes que ahora los maestros de obra pueden mostrar su trabajo al mundo? Claro que sí, porque ahora Cemento Andino ha creado legadoandino.com, una página web a través de la cual los maestros pueden mostrar su trabajo al mundo de manera más fácil y conseguir así más oportunidades de trabajo. Por eso, si tú eres maestro de obra, ingresa tú también a legadoandino.com y construye tu reputación con Cemento Andino. Bueno, tal como lo anunciamos, Walter Gutiérrez está con nosotros, defensor del pueblo, pero además titular de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, precisamente encargada de designar y elegir a los que van a formar parte de esta Junta. Se ha dicho varias cosas muy fuertes, dicho sea de paso, al trabajo de esta Comisión Especial. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está, señor defensor? Manuel, buenos días, Nicolás. Usted el día de ayer ha reconocido algunos errores. ¿Los reconoce, digamos, de manera personal o ya hay una evaluación corporativa de lo que ha sido todo este proceso hasta ahora? Bueno, me parece importante primero explicar en qué contexto se desarrolla esta comisión. Todo el país ha sido testigo, ha sido noticiado de lo que sucedió el día de ayer. El señor Rubén Moreno, un delincuente ranqueado, fue liberado. ¿Por qué fue liberado? ¿Cuál es la razón por la que ha sido liberado? Porque el INPE, el sistema de información del INPE, no tiene una interconexión con el Registro Nacional de Condenados. Ustedes se preguntarán o me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene directamente que ver con lo que estamos hablando. El sistema de justicia tiene sus sistemas informáticos muy viejos, que no estamos seguros qué tan idóneos son, y lo que es peor, no tienen interoperabilidad. Nosotros, en la Comisión Especial, necesitamos esa información. Ese es un sistema, el sistema de justicia, que no construye información, que no genera información, que no tiene información oportuna. Entonces, ¿hemos cometido errores? Sí, hemos cometido errores. Pero hemos cometido errores como Estado. Errores que nacen desde la Comisión, errores que nacen por el corto tiempo, errores que nacen por el diseño de la ley, errores... Claro, por el concepto del procedimiento para elegir, porque, o sea, todos sabemos de la urgencia de que el Consejo Nacional de Magistratura sea rápidamente o en el menor plazo posible reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? No tenemos quien nombre jueces y fiscales, ni quien los ratifique, ni quien haga la evaluación de las labores realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura saliente. Pero no era posible que se hiciera una disposición transitoria donde por esta primera vez se estableciera un mecanismo que garantizara rapidez, eficiencia y calidad en la decisión. Bueno, desafortunadamente la norma que nos sirve a nosotros de pauta es la norma que se aprobó en el Congreso, y esta norma establece los plazos, esta norma establece el orden, esta norma establece el tipo de evaluaciones, tanto las pruebas de confianza, la evaluación del CV, el examen de conocimientos, todo eso está preestablecido. Han habido debates, largos debates, muy participativos, pero finalmente la norma que se nos dio. Aquí yo creo que en este momento no se trata de empezar a salpicar responsabilidades, sino buscar soluciones. Claro, una salida. ¿No? ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de los que plantean hoy día los errores que se han cometido señalan las deficiencias,
basta ver la votación y basta ver... Claro, son los mismos que construyeron ¿no es cierto? Claro, pero eso me lleva a otro punto. Tanto dentro del sistema de justicia como fuera del sistema de justicia, hay gente que no quiere una reforma. Esta no es la primera vez que se hace una reforma. Ustedes recordarán la más relevante, si quieren, no la más notoria, la más consistente, fue la del Seriajust, 2006 más o menos. Bueno, esa reforma, donde todo el mundo estaba involucrado, donde todo el Estado estaba comprometido, se quedó en el camino. Esto no debemos permitir esta vez. Además estamos en un contexto defensor que tiene que ver con los juicios anticorrupción. Correcto. A ese punto quería llegar. Dentro del sistema de justicia hay quienes atajan, detienen la reforma. Fuera del sistema también. Hay gente que no le gusta que se cambie, que se reforme, que se modernice, que se transparente la justicia. Para que estas cosas que el día de ayer hemos visto, y me estoy refiriendo a la liberación de este delincuente, y otras que no estamos viendo, no se transparenten, no se haga eficiente. Entonces, ahora, yo creo que eso sí da contexto, o sea, eso que usted ha dado como explicación sí da sin ninguna duda el contexto lamentable en el que se vive. No solamente ahí, sino en casi todo andamos descontextualizados. Mira las razones de los conflictos sociales y ves que hay como 10 Perús aquí y no entendemos cada Perú que tenemos, ¿no? Pero en el asunto particular del señor Patrón y el asunto particular de todo este procedimiento, sí hay una responsabilidad que no tiene que ver solo con el contexto, creo. Por ejemplo, el caso de este señor que acaba de renunciar, señor Patrón, que dice... Ustedes sí conocían, la comisión sí conocía, me preguntaron el 17, hice mi descargo y cuando voy a la entrevista no me repreguntan absolutamente nada. Es decir, no necesitaban ninguna información de ningún sistema de cómputo, ni informatizado, ni articulado, sabían. Y digo, si sabían, ¿cómo pasó? Esa es una buena pregunta. Primero, porque cuando yo estoy explicando, digamos, todo el contexto en el que nos movemos, no estoy tratando de hurtarle el cuerpo a las responsabilidades. Las asumimos. De hecho, hemos tenido nosotros y tenemos responsabilidades como comisión y las asumimos. Porque si no las reconociéramos y no las asumiéramos, no vamos a poder corregirlas. Entonces, sí las asumimos. Eso para contestar la pregunta en lo que alcanza la comisión. Las vamos a puntualizar. Si hay tiempo, puedo decir cuáles han sido esas responsabilidades. Y en relación puntual a los candidatos y más puntualmente al doctor Patrón, respecto al proceso de falsedad ideológica, nosotros no conocíamos toda la verdad. Si usted mira la entrevista, él dice que ha prescrito, no dice que ya tenía una condena, ni dice que este tema está por una queja en recurso de nulidad en la Suprema. No lo dice. Por lo tanto, él omite información. Omite información. Y usted se preguntará, pero ustedes no sabían eso, y ahí estoy refiriéndome ya al sistema de información. Pero ahí no llega todo el problema. Adicionalmente, hay una información que no teníamos sino apenas un par de horas o una hora y media antes de la juramentación, que el señor estaba también siendo investigado en un caso de lavado de activos, otro caso que no conocíamos. Sí, que de manera que sí tiene que ver el contexto al que me estoy refiriendo. Sí, sin duda, explica. Ahora, pero disculpe, sí. Nicolás, una cosa chiquita que siempre me hago como duda. ¿Qué salida le iban a dar? Discúlpeme la pregunta. Porque claro, el asunto terminó porque el señor renuncia, pero ¿ustedes qué salida le iban a dar? A ver, nosotros el señor si el señor no renunciaba y apelaba a su derecho a que ya pasó por todos los procesos, ya pasó por toda la evaluación, ¿cuál era la argumentación? Me mentiste y por tanto ya no... Si usted lee el comunicado que nosotros sacamos la noche de la entrevista, el señor pasó, pero todavía no había sido nombrado. El acto administrativo de nombramiento, la resolución no se había dado. Pero ese es un acto que como consecuencia de todos los demás procesos, o sea, sí, pero, ya estaba dado el proceso general. La designación y la propia juramentación terminan siendo actos que devienen como consecuencia casi obligatoria de todo lo que habías hecho. No, porque resulta que nosotros lo que teníamos que hacer era proclamarlo, dar el acto administrativo, la resolución en la cual lo nombrábamos y como consecuencia de eso la juramentación. Esto parece un poco difícil, pero no se había dado no se había consumado el nombramiento. El acto administrativo. ¿Qué iban a decir? Porque mentiste no estás. Por supuesto. Y no solamente eso, porque ha llegado una información... ¿Sabe que sus palabras no te mentí porque ustedes sabían?
El señor patrón dice No, 10 veces. bueno, no mentí porque sabían. Permítame acá hay un hecho objetivo. Estos dos casos existen. Y el artículo 10 de la ley de la Junta Nacional de Justicia, que regula también la comisión especial, tú como candidato tienes obligación de ser transparente. O sea, no solamente la comisión en el proceso debe ser transparente, sino tú tienes que revelarme todo para generarme convicción. Me has mentido, no me generas convicción. Claro. Quisiéramos ir a la pausa, defensor, y regresar. Primero, con cuál es la salida a esta situación. Ahí está. Primero. Segundo, con lo que acaba de hablar Manuel hace un rato y que hemos estado hablando todos estos días, los conflictos sociales, cómo se va a enfrentar este tema. Por ejemplo, tía María. En tercer lugar, el tema de los peajes, donde se ha puesto en el centro de la discusión el argumento del interés público a la hora de tomar decisiones sobre si se debe mantener la vigencia o no. Y finalmente el tema de las tarifas eléctricas, que es una locura que estemos pagando nosotros la mitad de lo que pagan las grandes empresas, ¿no? Entonces deberíamos tener derecho todos a lo mismo, ¿o no? Regresamos con el defensor del pueblo tras la pausa. Cómo sintonizar Exitosa TV Canal 6.1 y Caribeña TV Canal 6.2. Si tienes un televisor analógico, primero debes contar con una antena aérea o una antena interna amplificada, además de un convertidor de digital a análogo. Conecta la antena a tu convertidor digital análogo y este al televisor. Si ya tienes un televisor digital, tan solo conecta la antena directamente y sigue estos pasos. Para asegurarte que recibas todos los canales digitales disponibles en tu localidad, oprime la tecla Menú del control remoto. Selecciona Instalación o Configuración. Selecciona Búsqueda de canales o similar. Escoge Búsqueda automática o sintonizar nuevos canales. Espera hasta que el receptor encuentre todos los canales digitales disponibles. Ahora ya puedes disfrutar de Exitosa TV Canal 6.1 y Caribeña TV Canal 6.2. En la calle está la mejor salsa, los mejores boleros y nuestra música criolla. Escúchanos donde tú vayas, donde te encuentres, a través de nuestro aplicativo para tu celular. Ajá, sí, ese es. Excelente. Ahora sí, vacílate con la calle, que te vas a equivocar. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, son las 8:21 de la mañana. Está con nosotros el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, y la pregunta que quedó en el aire es: ¿cuál es la solución, doctor Walter Gutiérrez, para esta crisis que se ha generado con respecto al nombramiento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué hay que hacer? Bueno, por lo pronto, hoy tenemos más tiempo. La ley que se ha dado hace un par de semanas, y se ha promulgado hace 10 días, nos da un mayor tiempo, el tiempo que nosotros habíamos pedido, 6 meses. Esto nos permite poder corregir errores. Por ejemplo, si nosotros ya nos damos cuenta que el sistema no tiene información actualizada, que la información de tal institución con otra no están interconectadas y que la información puede llegar tarde, deficiente o de repente no llega por alguna razón, entonces una de las cosas que vamos a hacer es apelar a la mayor participación de la sociedad civil, de los gremios, de la prensa, y los periodos de tacha van a ser mayores. Eso nos permite un mayor tiempo. Para evitar que sorpresas, para ¿no? que todo esto pueda fluir, esta información pueda llegar y podamos evaluar con mayor tranquilidad, cosa que no hemos tenido en el primer proceso. Y usted dirá, ¿por qué no han tenido? Han tenido 90 días. Sí, pero de los 90 días, 45 días nos hemos pasado armando reglamentos, nos hemos pasado
solucionando los problemas, las omisiones de contratación, de exoneración de contratación que nos debieron dar y no nos dieron. Entonces todo eso significaba tiempo que se insumió y que no permitió que podamos hacer un trabajo mucho más idóneo, digamos. No estoy dando excusas, estoy relatando situaciones. Esa es una de las cosas que vamos a hacer. Otra, esto lo digo a título personal, es que la propia comisión tenga acceso directo a todos los sistemas de información, que no sea a través de... ¿sí? Ya, pero esto que está diciendo Walter es que se excluye la posibilidad de que se presente digamos, un agregado a la ley, ¿no es cierto? Una disposición transitoria a la ley que ya fue aprobada estableciendo un mecanismo para esta primera Junta Nacional de Justicia distinta, que podría ser que los miembros de la comisión, ¿no es cierto?, seleccionen por unanimidad al grupo de 14 personas que deberían componer esta primera junta. Los planteamientos que yo estoy haciendo son dentro del marco de esta ley, de la ley, claro. ya, porque lo ideal sería que eso se cambie y que nos permitan un procedimiento que facilite la convocatoria a personas con trayectoria, con idoneidad. Pero con todo, esta ley vamos a tener que ver la manera de aplicarla, de interpretarla, y el examen, por ejemplo, de conocimientos que fue objetivo es un examen que definitivamente lo vamos a cambiar. Yo, y le digo en lo particular, me ratifico en la idea de que deberían ser casos, de que deberían de ser problemas, de que no un examen tan riguroso, tan rígido, tan objetivo, que desalienta la participación de determinadas personalidades. En algunos casos es casi memorístico, ¿no? Esta prueba, ¿quién la elaboró? La que se tomó. Las universidades, pero básicamente San Marcos y Católica, pero déjeme decirle que este tipo de pruebas se toman en universidades muy importantes, tanto europeas como norteamericanas. Pero cuando hablamos de cambiar la prueba, hablamos del sentido, que no sea tan enciclopédica. Que sea una prueba que vaya por casos, una prueba que va por análisis de problemas, dilemas jurídicos, dilemas éticos, que no sea pues pregunta-respuesta. Algunos han señalado que hay que establecer la discriminación desde un primer momento entre quienes aspiran a la posibilidad de jueces o fiscales, por ejemplo. O sea, para manejar asuntos de que la diferenciación en el conocimiento, porque no es lo mismo la carrera de un juez que la carrera de un fiscal y debería estar formado en todo, ¿verdad? En el asunto de los dos campos de la carrera de justicia. No, permítame decirle que lo primero que nosotros hicimos fue hacer un perfil. ¿Ya? ¿Cuáles son las características que identifican a este funcionario que debe ser miembro de la Junta Nacional de Justicia? Uno, tiene que saber de derecho, inevitablemente. Y de funcionamiento de ambas instituciones, Segundo, ¿no? Desde luego, el sistema de justicia. El sistema en general. Segundo, va a ser un funcionario público, por lo tanto tiene que saber de gestión y tiene que tener los conceptos vinculados a la administración pública. Tercero, es una persona que va a ser juez de jueces, evaluador de jueces. Claro. Por lo tanto, debe conocer mínimamente lo que se denomina, en términos técnicos, el derecho administrativo sancionador, porque eventualmente puede sancionar a un juez. Eso es lo que tiene que saber. Pero sobre todo es una persona que tiene que tener cierto criterio, cierta experiencia, cierto derrotero de vida. Lord Acton decía, ¿cómo debe ser un juez? En primer lugar, tiene que ser un tipo honorable, tiene que ser un caballero, tiene que ser un señor. Y si sabe derecho, mejor. O señora. O señora, y este tema supuesto, no se evalúa la posibilidad. Y ese es un punto, Nicolás, discúlpame, Manuel, este es un punto bien importante. La mitad de las jueces de paz, de las juezas de paz, son mujeres. Y un porcentaje muy importante que llega al 40 y tanto por ciento de las jueces de primera instancia son mujeres. Y mire usted, no hemos logrado convocar, y funcionan y trabajan bastante bien. No hemos logrado convocar a mujeres para el concurso. Este es otro desafío que también tenemos. Pero digamos, si podemos resumir, estamos puestos en una situación en la que si no se cambia la ley, ustedes van a tener que seguir con los mecanismos, procedimientos y parámetros que establece lo que propuso el Ejecutivo y aprobó el Congreso. Pero lo ideal sería una disposición transitoria que permita que por esta primera elección de la Junta Nacional de Justicia digamos, el criterio de selección quede en manos de los 5 miembros de la comisión.
Sí, lamentablemente no podemos, sería lo ideal, pero lamentablemente nosotros no podemos Claro, ustedes no tienen la facultad. caminar ¿No, con no, esa... ¿No se ha pensado en la posibilidad de que Servir ayude en todo el tema de la evaluación? Este es otro punto importante. Servir tiene una gran experiencia, una larga experiencia técnica, un conocimiento respecto a la evaluación de funcionarios públicos. De manera que sí, esa es una opción que colabore, que contribuya, que participe, pero para una parte, porque este es un funcionario único, un funcionario distinto. Servir tiene mucha experiencia, pero respecto de este tipo de funcionarios... Necesita todo el tema de la formación de la parte jurídica, la parte del sistema de justicia hay que complementar. Sí, porque, por ejemplo, yo he estado viendo una entrevista justo al señor Dumet y me parece que la fiscal de la Nación le hace preguntas muy precisas sobre el funcionamiento y la estructura del Ministerio Público, y la verdad es que no se le veía muy convincente en el manejo de lo que era la estructura y el funcionamiento del Ministerio Público. O sea, de cómo se movía el Ministerio Público. Y él iba a manejar en algún momento, si es que salía elegido, asuntos vinculados a fiscales, ¿no? Y al manejo de esos Pero funciones. si me permiten 30 segundos respecto a este tema, no me quiero ocupar puntualmente sobre un candidato, pero sí me quiero ocupar respecto del perfil. Mire, los instrumentos internacionales en materia de combate o violencia contra la mujer y derecho de la mujer han sido plasmados no solamente como parte del ordenamiento, sino como una política pública del Estado. ¿Qué significa una política pública del Estado? Eso es una literalidad o un documento si no se encarna en el funcionario, si esos valores no se incorporan en el funcionario. La política pública se encarna y se personifica en los funcionarios públicos. Entonces, si tú vas a ser un funcionario público y no tienes incorporado esos valores, tú a mí no me generas convicción. Tienes que generarme convicción. Si tú te conduces distanciado o de espaldas a esos instrumentos y a esa política pública de lucha contra la violencia hacia la mujer, tú no me generas convicción. Ahora, defensor, en las encuestas que se han hecho últimamente, cuando se ha preguntado sobre la credibilidad de las instituciones, una de las que sale mejor parada junto con el equipo especial del caso Lavajato es la Defensoría del Pueblo, sí. ¿no? Y eso yo me imagino que tiene que ver con el hecho de que la Defensoría ha sido proactiva, es decir, se ha pronunciado sobre asuntos que son de importancia para el ciudadano desde el punto de vista del interés público. Por eso, es decir, hay varias controversias en este momento. Uno de ellos es cómo manejar, por ejemplo, el tema de los peajes, donde hay una discusión entre la supuesta legitimidad de contratos, ¿no es cierto?, que no pueden ser pues sacados de la realidad. Son contratos que están atravesados por financiamiento ilegal de campaña, pago de comisiones ilegales, ¿no es cierto? Y donde el interés público no ha sido el que está detrás ¿no es cierto?, de las decisiones que se han tomado, ¿no? Entonces, bueno, agradezco la pregunta, pero yo no levanté la mano para ser miembro de la comisión especial. A nosotros nos convocaron y encima tampoco pedí ser presidente. ¿Por qué agradezco la pregunta? Porque me lleva a nuestro tema, que es los temas defensoriales. Quiero decir dos cosas en relación a los peajes. Hace un momento hablamos de políticas públicas y la necesidad de que eso no sea simplemente un papel, sino se incorpore, se haga cuerpo en los funcionarios. Es inaceptable que en los contratos de obras públicas, los contratos de concesiones, no se incorporen conceptos que son básicos, como por ejemplo el concepto de la vía alterna. Pareciera que la vía alterna es una cosa baladí, que viene de si se quiere sí o si se quiere tampoco. Eso no puede ser, Nicolás. Si tú lees el contrato, vas a ver cláusulas que hablan de zonas de fuga. ¿Cómo es eso de zonas de fuga? Es decir, el contrato está pensado para que tú, poblador, no te escapes sin pagar el peaje. ¿Zonas de fuga? Quiere decir que no se ha pensado en la persona, se ha pensado en el cemento, se ha pensado en el peaje, pero no se ha pensado en la vía alterna. Eso es inaceptable, porque tú te movilizas no porque tienes una vocación locomotora, tú te movilizas porque vas a ir a trabajar, tú te movilizas porque estás yendo a un hospital, tú te movilizas porque vas a estudiar. El derecho de libre tránsito tiene que ver con otros derechos. Por lo tanto, es fundamental la vía alterna, porque no todos tienen dinero para pagar el peaje. Primer concepto fundamental, y eso no está en el corazón del contrato. Ese es un primer concepto que quiero dejar sentado. El segundo tiene que ver con lo que a ustedes les preocupa, y muy legítimamente porque les preocupa a los ciudadanos. ¿Cuál es? Mire, yo no creo que tú seas contratante de buena fe. Me estoy refiriendo no solo a Odebrecht, sino a los que compraron. Claro. ¿Por qué no creo que seas contratante de buena fe?
porque sucede que estos contratos tienen unos modelos, son casi commodities internacionales. Sabemos cuál es su rentabilidad, más o menos las conocemos. Y si tú ingresas a comprar este contrato y ves la enorme rentabilidad que ha tenido, porque mira lo que han invertido y mira lo que han vendido y todavía siguen siendo rentables, quiere decir que tú tienes que sospechar que aquí hay algo raro. Y te adelanto más, ya han habido arbitrajes donde arbitrajes internacionales han dicho aquellos contratos donde ha habido corrupción no tienen protección jurídica nuestra. No me refiero al ordenamiento nacional, sino a los arbitrajes internacionales. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de vista de la Defensoría? Sin miedo. Sin miedo, porque estamos hablando de derechos. Estos son contratos. Hay que sacarlo usted de la comisión, defensor, y que se ocupe de estos temas. Bueno, yo debo confesar que estamos detrás de esta entrevista y no me voy a dejar mentir hace tiempo, y el defensor del pueblo no puede venir a hablar de los temas que le interesan a la gente porque está ocupado en ver cómo se hace con esa ley tan rara que han aprobado para tener una Junta Nacional de Justicia. Pero aprovechando que hemos logrado secuestrarlo de esas labores, quiero que se quede unos minutos más con nosotros, por favor. Vamos a la pausa. Porque hay otro tema de interés público. Es el tema, o sea, por un lado el de las tarifas eléctricas y por el otro el manejo de los conflictos sociales. Es decir, que es todos los días donde vamos, o sea, en Las Bambas, en Tía María, Loreto, que está pero incendiado en este momento. La Defensoría ha acompañado las protestas de los nativos de Loreto hace muchísimo tiempo. Queremos que usted nos diga algo sobre estos temas también que son de interés de todos los ciudadanos. Regresamos con el Defensor del Pueblo. Gran choque de titanes en el Día del Pescador. Este sábado 29 de junio en el Guaralino. Corazón Serrano y Papilón, la del rico vacilón. Invitado especial, Diamante Andino. Sábado 29 de junio en el Guaralino. Óvalo Naranjal, Los Olivos, 9 de la noche. Todos los días tu diario Exitosa trae el super billetón. Regalamos 5,000 soles semanales. Son 20 premios de 100 soles, 10 de 200 y 2 de 500 soles. Solo tiene que tomar una foto al código, anotar su DNI y seguir las indicaciones que aparecen en el cupón. Sorteo todos los sábados y la lista de ganadores aparece los domingos. Compre y gane con el super billetón de Exitosa, el diario del Perú. Sorteo sábado 29 de junio. Válido solo para Lima. Se recoge el premio con el diario y código ganador. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música. 70s, 80s, 90s y más. Disfruta de la señal oficial de Z Rock and Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z Rock and Pop, señal oficial online. Son las 8:36 de la mañana. Estamos con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que ha dicho una cosa muy fuerte sobre el tema de los contratos de concesión de las rutas de Lima y Línea Amarilla. Sin miedo. Sin miedo. ¿Ah? Desde luego, sin miedo y sin titubeos. ¿Sin miedo a qué? Sin miedo a que el contrato se desnude. Porque hace un momento, antes de volver al aire, yo les decía lo siguiente: hay una norma que empieza en el gobierno de Humala y continúa en el de PPK y continúa en este gobierno. Y que nosotros, a través de una iniciativa legislativa, hemos pedido que se derogue. ¿En qué consiste? La información económico-financiera de esos contratos es información confidencial. Y esa es la madre del cordero. Es la madre del cordero, porque usted no puede saber
Por supuesto, ese es el mayor ¿Cuál es desequilibrio. la ganancia? ¿Cómo es que se ha estructurado económicamente ese contrato? Y además ese modelo económico financiero ha servido para las adendas que a su turno también tienen su propio modelo económico. Y todo eso es confidencial. Yo te creo que sea confidencial en la etapa de la postulación, cuando todos estamos concursando. Claro. No, pero después es información Pero ya pública. una vez que tú eres el concesionario, dime la razón por la que eso no se pueda conocer, por favor. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, Muñoz, ¿no es cierto? Está como, da la impresión de que tiene miedo de comprarse el pleito por las consecuencias que puede tener y más bien sale a asustarnos. 13.500 millones de soles. millones de soles. El otro día estuvimos acá con Michelini, ¿no es cierto? Creo que ha sido con Gino Michelini, calculando cuánto es lo que les podríamos cobrar a ellos por el perjuicio que le han causado a la ciudad y por los sobrecostos, porque nos han estado cobrando muchísimo más de lo Y que por cuesta la el servicio. rentabilidad del mismo proyecto. Incluida la rentabilidad, es decir, Sale nos- como 100.000 millones. Bueno, todas estas variables se puedan despejar el día que simplemente se corre el velo y sepamos cuáles son los modelos económicos de esos contratos. No lo sabemos, es inaceptable, es una vergüenza. Pero yo lo que voy escuchando y digo, la Defensoría se va a comprar este pleito. De se todas lo está maneras. comprando. De todas Y sin maneras. miedo. Está bien. Pero el sin miedo incluye esto, ¿no? Eso los 13.500. Sin miedo al CIADI, sin Es que- miedo es a que no sin sabemos miedo la al asunto cifra, de que, no pero es lo sabemos que ha la puesto cifra, pero pero lo que lo ha puesto que- la municipalidad. Sin miedo al castigo, Sí, sin pero miedo no- a este asunto de que vamos a ahuyentar. No, Porque- no, pero- porque hay pero- cucos concretos. A ver, uno, 13.500 y quizás más. Otro, ahuyentas la inversión privada. Otro, generas un Estado que de zozobra y la inversión, por supuesto, no viene. O sea, a esas cosas también hay que decirle que no hay que tener miedo, porque por encima de eso está la ley, por encima de eso está la dignidad de este país y por encima de eso, por supuesto, A ver, está el asunto del en primer orden, ¿no? lugar, en primer lugar, sin miedo, pero con responsabilidad y con transparencia. Y a partir de allí, y ahora que ya conocemos la realidad, nos sentamos a negociar. Nos sentamos a negociar. Y si no quieres negociar, entonces vamos al siguiente paso. Pero nos sentamos a negociar con transparencia y en igualdad. Sin complejos, como hemos dicho varias veces. El tema de las tarifas, es decir, igual que en otros casos vamos descubriendo, por ejemplo, de estos contratos increíbles de que Electroperú le tiene que comprar la energía a 2 generadoras hidroeléctricas privadas a $60 el megavatio hora, ¿no es cierto? Y no importando el precio, es decir, una empresa pública termina subsidiando a inversionistas privados, ¿no es cierto? A negocios privados. Pero tienes en el otro lado la perturbación en el llamado mercado libre de los que no estamos regulados, que termina produciendo una situación tan absurda que la energía que pagan las mineras, las grandes compañías, es la mitad de lo que pagamos los ciudadanos. Cuando eso no es real, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué puede hacer la Defensoría frente a una situación como esa? Cuando nosotros llegamos a la Defensoría, nosotros planteamos todos estos temas. Porque si bien es verdad, estos temas ya estaban regulados de algún modo por lo del denominado Código de Protección al Consumidor, no habían formado parte, digamos, de una manera tan activa, tan puntual, en lo que se refiere a empresas y derechos humanos. Hoy día, si tú le echas un vistazo al mundo, empresas y derechos humanos es, por decir, lo que está dando la hora en materia de derechos humanos. Y cuando nosotros salimos y planteamos este tema, lo primero que dijeron, el defensor está fuera de foco. El defensor fuera del área, incluso me dijeron. ¿Ya? Bueno, estos son temas que tienen que ver con los ciudadanos, porque ¿qué le interesa a los ciudadanos? ¿Cuánto cuestan sus tarifas? Agua, luz, colegios, salud, educación. transporte. Porque ahí es donde se define si yo tengo un Estado que me protege o no. Ahí es donde se define si hay un verdadero libre mercado o no. Ahí es donde se define si la eficiencia está por delante o no. Porque es verdad que la reforma política, la reforma judicial, desde luego que son importantes, pero al ciudadano se define si existe protección del Estado en su día a día, en las tarifas. Y evidentemente en el caso de las tarifas tenemos problemas similares a lo de los peajes. Hay contratos que tienen que revisarse, hay fórmulas legales que tienen que cambiarse. Lo peor que puede pasar es lo que estoy viendo en ese proyecto que está en el Congreso, los proyectos que están en el Congreso, que al final del día o lo va a pagar el Estado, porque le tiene que compensar, o van a pagar los ciudadanos Como estamos en haciendo. con las tarifas. Eso la Defensoría, no te voy a dar la respuesta puntual al caso, pero te digo, permíteme terminar esta parte. La Defensoría pone los derechos de las personas por delante y los va a defender.
Claro, porque lo que resulta insólito es que cuando hemos preguntado nosotros, ¿cómo es posible esto? Ah, no, pues que aparte del mercado regulado en que estás tú, hay un mercado libre. ¿Y cómo se establece el precio de la energía? Por la declaratoria de costos que hacen la generadora. Y hay generadoras que son las de gas que por argucias legales y por contrato declaran cero. Cero. Entonces, ¿qué cosa hace eso? Que a la hora de fijarse el precio no corresponde a la realidad. Entonces te está llevando a una situación absurda. Entonces yo digo, ¿por qué los ciudadanos no tenemos derecho en todo caso a pagar lo mismo? ¿Por qué no nos bajan la tarifa nosotros también a 26? Es decir, a la mitad de lo que estamos pagando. Por eso, de nuevo, no sé si te das cuenta que hay una analogía entre la oscuridad de los peajes y estas fórmulas alambicadas que se han hecho para la generación, para el transporte y para la distribución de la energía eléctrica. Esto también tiene que transparentarse, esto también tiene que auditarse y al final del día tener como eje a la persona, no a las empresas. Las empresas que compitan. No, pero es que es increíble. He visto un informe de Ocinermin que me pasaron anteayer, lo compartí, ¿no? Que es que las utilidades de Calpa habían sido como 85% sobre el capital. O sea, ¿qué locura es esa? Y eso es por todas estas perversiones. Por todas las ¿no? distorsiones. Por todos estos diseños que no vienen de ahora. Ahora, dos preguntas puntuales, si me permites. Una, Tía María. ¿Cómo enfrentar el problema de Tía María que está tan complicado? El 1 de agosto vence el estudio de impacto ambiental. El gobierno tiene que otorgar la licencia de construcción, pero evidentemente, y la prueba ha sido anoche en Cocachacra, que ha habido una asamblea con el gobernador regional, no hay un acuerdo. O sea, la gente se resiste. Por lo menos un sector importante de la gente se resiste. No quiero. Bueno, en realidad tenemos un problema muy serio en materia de lo que es prevención de los conflictos. ¿Y por qué digo prevención del conflicto? Porque una vez que el conflicto ya surgió, una vez que la resistencia a los proyectos mineros, en el caso de Tía María y otros, ya se instalaron, es muy difícil revertir esta situación. Es muy difícil revertirla. Entonces, lo que hemos constatado en el caso de Las Bambas, Tía María, lo que estamos constatando es que el Estado no tiene un verdadero sistema de prevención. Llegamos cuando los conflictos ya existen. Mira, para poner el ejemplo en el caso de Las Bambas, han habido más de 600 millones en regalías. No se ha gastado ni la mitad. Y de esa mitad, el 6% en agua. ¿Cómo no va a haber una reacción de la población si el 6% que tiene que ver con temas de salud, que tiene que ver con anemia, que tiene que ver prácticamente con todo, solo el 6% se ha gastado en agua? Entonces, hay una incapacidad del Estado, no de ahora, sino de hace muchos años, para entender que la prevención es lo más importante y que la inversión en prevención es fundamental. Y las empresas también tienen que hacer su trabajo en la prevención, porque muchas empresas creen que dividiendo a las comunidades, negociando con cada una de ellas, llegando a acuerdos rentistas con ellos, están solucionando el problema. Probablemente solucionan el problema para 6 meses, para 1 año, pero tarde o temprano el conflicto social va a aparecer. Pero también hay un problema de cómo se relacionan con los funcionarios del Estado. Claro. ¿No es cierto? Es decir, tú arreglas con el presidente, arreglas con el ministro, y si la gente se queja, le metes bala. Eso ha sido la fórmula, pero digamos. Ese es el asunto. Ese es el asunto de la central. inversión en el Perú. O sea, en todo lo que estamos hablando, lo que en resumen, en los últimos 30 años, que se ha montado toda una arquitectura para favorecer intereses particulares. Está clarísimo, en peaje, en Tía María con concesiones, en las asociaciones públicas y privadas, en todo. Y el interés, incluso de hace muchos años, con las petroleras en Loreto, y el interés colectivo común ha quedado un poco como de lado. ¿Cómo construir una nueva arquitectura? Ese es el tema. O sea, cómo desmontar esto que ha servido para que en los últimos años el resumen sea sencillamente robo y montar una en la que recuperemos soberanía, sin que eso signifique, por supuesto, que el capital no venga, al contrario, que venga y que venga mucho más, pero donde la soberanía, el interés colectivo, el interés del país esté, digamos, en primera línea, y que el Estado sea socio, de alguna manera, o protector de los derechos de la gente de Bamba, de la gente de Tía María, de la gente de Loreto, de la gente de todos lados, y no sea un actor como espectador, a veces poniendo a un tiburón con una lisa para ver si se ponen de acuerdo. Correcto. Es que es fundamental involucrar a la sociedad. Hay instituciones que podemos hacer ese trabajo. Ustedes han oído de este mecanismo que ahora tiene la Contraloría,
que son esas auditorías que hace preventivas, de acompañamiento, que no espera a que se dé el problema. Control en simultáneo. Esto también se puede hacer a nivel de todo lo que tiene que ver con inversiones y todo lo que tiene que ver con conflictos sociales. Es decir, tiene que empezar desde el primer momento y no cuando ya este proyecto está totalmente consolidado, arreglado entre el Estado y la empresa, y recién vamos a ver cómo nos involucramos con la sociedad. La prevención y la participación es fundamental. Última pregunta, el incidente y las declaraciones infelices de Héctor Becerril sobre el permiso otorgado por la presidencia del Congreso para que la comunidad LGTBIQ, que es como se llama ahora, ¿no es cierto? O LGTBQ, ¿no? Haya realizado el día de ayer una concentración en la Plaza Bolívar, ¿no? Esto nos ha sacado a tope no solo los derechos de esta comunidad, sino la tolerancia de la sociedad frente, ¿no? Y por otro lado, digamos, lo de Becerril está en el borde del delito de discriminación, ¿no? Lo que yo le puedo decir, Nicolás, es que los funcionarios tenemos que entender, primero tenemos que conocer todos los instrumentos internacionales y la normatividad interna. Y luego de conocer, tenemos que encarnarla, tenemos que personificarla. Y si no creemos, no podemos ser funcionarios. Y eso, además, en nuestra conducta, en nuestra relación, en nuestras declaraciones, tienen que ir al hilo de esas políticas y al hilo de esos convenios internacionales. Hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene límites. Sí, claro. Hay convicciones, pero las convicciones tienen límites. Esto no tiene que ver con tolerancia solamente, esto tiene que ver con derechos y afectación de derechos. Pero han enviado un oficio a su institución, se va a tener que pronunciar en algún momento. Y precisamente, sobre el caso específico. Yo por eso estoy hablando de manera general, porque no quiero pronunciarme a título puntualmente. Por el caso puntual, correcto, muy bien. Muchas gracias. Yo me quedo con él. Sin miedo. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo sobre los peajes. ¡Sin miedo! Está bueno, con eso nos quedamos. Muchas gracias, señor defensor. Y lo regresamos ahora a la comisión. Regrese usted ahora a la comisión a seguir sufriendo. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.